Hola, hoy vamos a conocer el proceso para la creación de una sociedad anónima y las obligaciones que esto conlleva. Uno de los artículos fundamentales para la constitución de una sociedad anónima, sin lugar a dudas, es el artículo número 6, en donde vamos a encontrar el listado de todos y cada uno de los rubros que debe de contener nuestro contrato social, o también conocido como acta constitutiva. El artículo 7 es aquel que nos va a mencionar cuando un contrato social o un acta constitutiva, como más la conocemos, puede surgir efectos ante terceras personas. Y esto únicamente lo vamos a poder lograr al momento de que la registremos ante el Registro Público de Comercio. Enseguida, el artículo 16 es el que nos va a ayudar a entender de qué manera vamos a repartir las ganancias o las pérdidas que tenga la sociedad. Esto distinguiendo entre un socio que aportó capital, ya sea monetario o en activo para la constitución de la sociedad, o un socio industrial, que estos aportan conocimientos o fuerza de trabajo. Y bueno, el artículo 19, que nos habla del momento que todo socio o accionista está esperando, el reparto de las utilidades. Pero esto únicamente podrá hacerse hasta que haya sido debidamente aprobada por la Asamblea de Socios y Accionistas. Y obviamente que esté reportada en los estados financieros del cierre del ejercicio social. El artículo 23 es uno de los artículos que todos los socios o accionistas buscan al momento de constituir una sociedad, ya que este es el que regula los actos jurídicos que pueden llevar los acreedores frente a la sociedad o frente a los socios. Y también, de esta manera, el artículo que limita los derechos de estos acreedores. Ya casi llegando a la parte final de la constitución de una sociedad anónima, encontraremos los artículos 89 y 90, que nos van a indicar la manera en la que se debe de exhibir el capital social, o sea, las aportaciones que están haciendo cada uno de los socios. Pero bueno, como lo comentábamos al principio, el hecho de constituir una sociedad anónima o cualquier tipo de sociedad que esté regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles no nada más nos otorga derechos, sino que también nos genera obligaciones. Y una de las principales obligaciones que tenemos al momento de crear una sociedad anónima son las obligaciones de carácter fiscal. Las obligaciones que más se manejan para este tipo de régimen son la declaración del impuesto sobre la renta, el pago definitivo del impuesto al valor agregado y, sin lugar a dudas, la famosa declaración anual. Cada una de las obligaciones fiscales antes mencionadas tienen una fecha de cumplimiento. Esto quiere decir que tenemos una fecha límite para poder cumplir con estas obligaciones, con la finalidad de no caer en multas o recargos. Pero bueno, todo el mundo se pregunta de dónde salen estas obligaciones. El Servicio de Administración Tributaria, que es dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debe de asignarnos estas obligaciones dependiendo de cuáles son nuestras actividades preponderantes. Esto quiere decir que para la asignación de las obligaciones tenemos que ser muy detallados en las actividades que vamos a desempeñar. Y por último, y no por eso menos importante, toda sociedad anónima debe de llevar correctamente los registros de todas y cada una de sus operaciones, esto con la finalidad de generar información financiera.
Dichos registros y dicha información financiera la vamos a poder ver reflejada para su interpretación y análisis en los conocidos estados financieros básicos, tales como son el estado de flujos de efectivo, el estado de resultados integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de situación financiera. El estado de flujos de efectivo, regulado por la NIF B2, es aquel que nos va a ayudar a entender, o más bien nos va a ayudar a controlar todas las entradas y todas las salidas de efectivo, con el objeto de identificar cuánto dinero genera la empresa y cuánto dinero aplica la empresa. Para esto, vamos a conocer cuál es el objetivo de este estado de flujo de efectivo, su presentación, su estructura y su elaboración. Para la presentación del estado de flujo de efectivo, lo que tenemos que conocer es cómo se genera y en qué se utiliza, para poder darle su estructura y en ese momento poder modificar ya sea periodos de cobro y asimismo también los periodos de pago. Esto con el objetivo principal de poder aprovechar las oportunidades que pueda tener la empresa para generar más dinero con su dinero. Estado de resultado integral, regulado por la norma de información financiera B3, es uno de los reportes más importantes y más comunes y también más conocidos por los estados financieros, ya que en este vamos a poder ver la presentación y la estructura de cómo es que se genera una utilidad o una pérdida. El estado de resultado integral nos va a poder dar la información para poder determinar tres datos importantes: el nivel de eficiencia operativa de la empresa, la rentabilidad y su riesgo financiero. En esta diapositiva podemos observar la estructura y la manera en la que se debe de presentar el estado de resultados. El estado de cambios en capital contable. Regulado por la norma de información financiera B4, este reporte es fundamental para la generación de información financiera, ya que aquí vamos a poder identificar cómo se ha ido incrementando nuestro capital social en base a las inversiones o aportaciones de los socios, en base a las reservas que se han tenido que efectuar para este capital o en las utilidades o las pérdidas que ha sufrido la empresa. En esta diapositiva podemos darnos cuenta de la estructura y la forma en la que se debe de presentar un estado de cambios al capital contable. El estado de posición o situación financiera, también conocido como balance general. Este es regulado por la norma de información financiera B6. Es, sin lugar a dudas, el reporte fundamental para conocer la situación actual de nuestra empresa. Quiere decir que este estado de situación financiera no es otra cosa más que una radiografía de nuestra sociedad anónima. Y por último, pero no por eso menos importante, en nuestro estado de situación financiera vamos a tener a nuestro capital social, que es ahí en donde vamos a ver reflejado todos los resultados y todo el esfuerzo que se le ha puesto no solamente a la creación de la sociedad anónima, sino también a mantenerla a flote y a mantenerla en operatividad. Y en esta diapositiva lo que podemos observar es el reporte básico o la manera básica en la que se debe de presentar y en la que se debe de estructurar un estado de posición financiera o también conocido como balance general.